¿Qué tal, estimadas y estimados cibernautas? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a su programa Impuestos bajo la mira, en donde su servidor y amigo Pepe Padilla trae para ustedes temas de corte legal y fiscal. Y hoy les traigo un tema que para mí en lo personal es muy interesante, además de importante. ¿Por qué? Pareciera ser que es un tema que en la práctica profesional ya está más que dominado. Pero ¿qué creen? La verdad es que no es así. La verdad es que cada que tú estás en la práctica profesional y convives con contadores y abogados, pues luego resulta que las leyes fiscales no se aplican como debe de ser. Y todo estriba en algo, en la interpretación de la norma. Y ustedes van a decir, perdón, ustedes van a decir, ¿qué onda con la hermenéutica? ¿Qué tiene que ver con la interpretación? Ahorita vamos a ver cuál es la relación entre una figura y otra, pero al final del día, cuando dices la hermenéutica jurídica, estás hablando sobre temas bastante interesantes. Bien, miren, les voy a hacer una pequeña presentación que me permití realizar para todos ustedes, que de verdad, si la ocupan, les va a servir demasiado. Porque, insisto, en la práctica de repente ves que las disposiciones fiscales no se interpretan de manera correcta. Entonces, traigo a manera de entrar en este tema, pues evidentemente el artículo 5, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, que dice lo siguiente: las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares son de aplicación estricta y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones son de aplicación estricta. La pregunta aquí sería, ¿cómo voy a aplicar yo una disposición de manera estricta si no la he comprendido, si no la he analizado? Entonces, evidentemente es necesario, primero que nada, comprenderla, razonarla, interpretarla, es decir, desentrañar su sentido y así identificar el contenido significativo de la norma, de tal suerte que estemos en aptitud de poderla aplicar. Entonces, este artículo 5, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación es la columna vertebral para la aplicación de las disposiciones fiscales, cualquiera que ésta sea, sea ley de renta, ley del IVA, ley del IEPS, e incluso el ejercicio de la interpretación es un ejercicio que te sirve precisamente para poder hacer una armonización de todas las leyes que versen sobre un tema en concreto. De repente escuchas por ahí que como las disposiciones son de aplicación estricta, tienes que aplicarlo a la letra de la ley. Nada más erróneo que eso. Porque, insisto, ¿cómo habría yo de aplicar algunas figuras jurídicas que están contenidas en las leyes fiscales sin antes haber comprendido a qué se refieren? Por ejemplo, el artículo 18 de la Ley de Renta, que versa sobre los demás ingresos acumulables para las personas morales. Por ahí se agregó una fracción 12 en el año 2022, que versa sobre la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo. Yo no podría aplicar esa disposición sin antes haberla entendido, entonces tengo que hacer una interpretación armónica y sistemática de esta figura con todo lo relacionado que esté a ella. La ley fiscal, por ejemplo, hace mención de ingresos para las personas físicas cuando se tenga una relación laboral, ingresos por salarios. ¿Cómo habría yo de aplicar la ley de renta sin antes haber entendido o la relación que tiene con la ley laboral? Y pareciera ser que esto es sencillo, pero de verdad,
cuando tú estás en la práctica te das cuenta de cosas que no logras entender. Yo recuerdo hace algunos años cuando estaba en boga el tema de la subcontratación, en donde se estuvo prostituyendo la figura. Algunos contribuyentes no estaban aplicando de manera correcta la ley laboral, por lo que se refiere al artículo 15A, y en consecuencia eso tenía su rebote en el ámbito fiscal. Hubo por allí algunas tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en donde le señalaba al SAT que quién era la autoridad para recurrir a temas laborales cuando lo que se estaba dirimiendo era un tema fiscal. Nada más erróneo, porque si en renta lo que se regula es el ingreso por concepto de salarios, necesariamente tengo que remitirme a la ley de la materia, la Ley Federal del Trabajo. Y así hay muchos temas que necesito yo entender, comprender, incluso correlacionar para que yo pueda aplicar una disposición de manera estricta. Otro ejemplo para que veamos, porque por ahí se habla de la autonomía del derecho fiscal y también es correcto esto. ¿Por qué? Cuando dice aplicación estricta se refiere a lo siguiente. La asociación en participación es un contrato para efectos mercantiles, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 252. Pero para cuando se hacen negocios en la vida real, en el mundo fáctico, el tratamiento fiscal dice, artículo 17b del Código Fiscal de la Federación, que para todas las disposiciones fiscales una AMP es una persona moral. Es aquí donde aplica el artículo 5, párrafo primero del Código Fiscal, que cuando dice son de aplicación estricta. Entonces, para efectos fiscales, la AMP es una persona moral, independientemente de lo que sea allá en la ley mercantil. Otro es, por ejemplo, el arrendamiento financiero, regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que para la ley de la materia no es otra cosa más que precisamente el arrendamiento. Yo te otorgo el uso goce temporal de un bien, pero cuando nos vamos al mundo fiscal, el artículo 14 del Código Fiscal me dice que el arrendamiento financiero se considera una enajenación. Allí se aplica de manera estricta la disposición, soslayando lo que diga allá la ley de la materia. Sin embargo, sí es importante recurrir a la ley de la materia para entender a qué se refiere la figura y, por lo tanto, poderla aplicar. De hecho, hay precedentes que versan sobre este tema. Aquí les traigo una jurisprudencia que lleva por título Contribuciones. Las disposiciones referentes a sus elementos esenciales, aunque son de aplicación estricta, admiten diversos métodos de interpretación para desentrañar su sentido. Era lo que les decía. Y sigue diciendo, el hecho de que el legislador haya establecido que las disposiciones fiscales que prevén elementos esenciales, como son el sujeto, el objeto, la base, la tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a esta, son de aplicación estricta. Ojo, no significa que el intérprete no pueda acudir a los diversos métodos que permitan conocer la verdadera intención del creador, porque cuando la norma es creada, hay una intención detrás, obviamente. En la materia impositiva, sabemos que la intención del creador de la norma, de entrada, es la obtención de recursos para sufragar el gasto público. Sin embargo, a lo mejor en el camino la ley es susceptible de ser modificada o además reforzada porque ven las autoridades fiscales que el contribuyente por ahí se está saliendo de la norma, aprovechando a lo mejor tal vez alguna laguna, y entonces hay necesidad de corregirla. Y en consecuencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la corrige o la propone. Entonces siempre hay una intención, y cuando hablamos de conocer la verdadera intención del creador, pues evidentemente es recurrir al momento en que se propone para ver a través de la exposición de motivos cuál es la intención. Sigue diciendo,
de aquellas disposiciones cuando de su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas sean técnicas o de uso común. Se genera incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto del ordenado por el legislador es obligar a aquel que realice la aplicación estricta de la respectiva hipótesis jurídica y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella una vez desentrañado su alcance. Es decir, está la norma, me echo un clavado, la entiendo, observo la intención del creador y una vez que hay una armonización con el hecho, entonces tiene cabida ya la aplicación estricta. En español, pues la aplicación de la norma implica, primero, antes que nada, un trabajo interpretativo de la misma. No y esa es una tarea que no es exclusiva del juzgador, sino puede realizarla cualquier operador de la norma. Cuando digo cualquier operador, recordemos que ya en el mundo fáctico entra una norma, una ley fiscal en vigencia y evidentemente todos tenemos esa posibilidad de interpretar la norma, la ley, etc. Vamos a pasar ahorita de lado las cuestiones de constitucionalidad, de si se respetó el proceso legislativo, de que si llegó primero a la Cámara de Diputados, etc. ¿Sale? Yo me refiero a, está la norma, la disposición, y saber quiénes estamos en posibilidad de aplicar, de interpretar la norma. Pues obviamente que son todos esos que juegan en los temas fiscales, como por ejemplo, pues el contribuyente primero que nada, ¿no? Porque es el que va a aplicar la norma, porque al momento de realizar cualquier acto jurídico que actualice alguna hipótesis normativa que se refiere a las leyes fiscales, evidentemente que puede surgir una obligación. En consecuencia, son de los primeros que tienen que estar al tanto de saber, conocer cómo es que se debe de aplicar. Ya en el camino nos vamos a encontrar con que si el contribuyente no aplicó de manera correcta la disposición, entonces a lo mejor las autoridades fiscales en uso de sus facultades no están de acuerdo, pues evidentemente empieza una pugna ahí entre contribuyente y autoridad fiscal, que si es el caso de que hay necesidad de que lleguemos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues entonces también acá va a haber una interpretación de la norma. Entonces fíjense que ya llevamos 3, contribuyente, autoridad fiscal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero si a lo mejor el contribuyente obtiene una sentencia que no le es favorable, puede recurrir al amparo. Y en ese sentido, entonces llegamos a otra instancia del Poder Judicial y ya llevamos 4 personas que tienen esa posibilidad de interpretar las normas. Obviamente, los contadores y los abogados, al momento de que el contador calcule, determine las contribuciones a cargo del contribuyente, y el abogado para cuando lleva a cabo la implementación de un medio de defensa. Entonces, son varias las personas, los operadores de la norma, que tienen posibilidad de interpretarla para después estar en aptitud de poderla aplicar. Luego entonces es necesario, insisto, perdón, realizar una tarea intelectual para estar en posibilidad de aplicar la norma. Y desafortunadamente en la materia fiscal, en algunos de los casos, todo llega a su fin cuando llega una sentencia. Y aquí es en donde decimos que hay una verdad judicial, aunque en ocasiones no sea necesariamente la verdad verdadera. ¿Pero qué es la interpretación? Podemos definirla como
conocer el verdadero sentido o alcance de una norma o conjunto de normas, cuando éstas no sean claras, puedan tener diferentes significados o sea necesario establecer el alcance por contradicciones o vacíos en un conjunto de disposiciones. Es decir, aquí en un dibujo, a lo mejor muy burdo, ese gatito es el centro o el universo a interpretar, a entender, a comprender, a detectar su contenido significativo para después poderlo aplicar. Y las personas que lo ven de diferente manera, lo interpretan de diferente manera, como era lo que les ponía por acá. Cada quien interpreta de acuerdo al conocimiento que se tiene, a la experiencia que se tiene, e incluso a algunos a la intención que tienen, aguas con esto. Aunque es el mismo universo a interpretar, insisto, no necesariamente en algunos casos se converge a la misma conclusión. Siempre es bueno apoyarnos de opiniones de algunos doctrinarios reconocidos en la materia. Y aquí tenemos a uno que se llama Ricardo Guastini, que dice: interpretar significa clarificar el contenido o el campo de aplicación de una norma. Fíjense, el campo de aplicación de una norma. Cuando dice campo de aplicación, de alguna manera nos está diciendo que se refiere a un contexto. El ejemplo clásico es, perdón, es que no sé qué carajo le hace falta a mi garganta, yo creo que un poco de alcohol para poder rebasar. Cuando dice campo de aplicación, llega la reforma al outsourcing, allá en abril 2021. Y viene una figura o una palabra nueva que es la subcontratación de servicios especializados. Y entonces hizo toda una pachanga porque incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitía interpretaciones por lo que debo de entender por subcontratación de servicios especializados. Llegaron al absurdo de decir que el hecho de que la contratante, la persona que tiene contratado a los empleados subcontratados, el hecho de tenerlos bajo el mismo techo, ya por ese solo hecho se consideraba servicio especializado y en consecuencia la contratista, es decir, el patrón directo de los trabajadores, tendría que cumplir con el requisito del famoso REPS. Nada más absurdo que esto. Se llegaba al absurdo de decir que algunos despachos de contadores y auditores, por el hecho de prestar un servicio especializado, por eso se caía en la subcontratación de servicios especializados, insisto. Aquí estaban soslayando el campo de aplicación de una norma, el contexto. Como lo estaban soslayando, por eso estaban emitiendo opiniones consideradas para mí como una aberración. Porque estaban soslayando, incluso, les digo, si yo me hubiera ido al cuál es la intención del creador de la norma y la ubico en el contexto, pues evidentemente hubiera, o más bien no hubiera caído en esas situaciones. Pero bueno, asimismo señala que el resultado producto de la actividad interpretativa no es otra cosa más que el significado del objeto interpretado, es decir, el contenido significativo de la norma a interpretar y por tanto a aplicar. Entonces, una característica peculiar que requiere para que los textos sean objeto de interpretación es que en ellos no haya un solo sentido, sino que pudiera prestarse a una versatilidad de significados múltiples, como el caso que les puse hace ratito. Una figura jurídica en su campo, en donde nace, pues obviamente se aplica de una manera, pero atendiendo a la autonomía del derecho fiscal, tengo que aplicar de manera estricta lo que me diga la norma para los efectos fiscales. No importando lo que diga la ley de la materia. Ojo, la ley de la materia es para saber a qué se refiere, en qué consiste esta figura, cuáles son los efectos, quiénes participan, qué contrato se maneja, etc.
Así, al existir la posibilidad de encontrar varios sentidos cuando parecía haber solo uno, es necesario identificar el sentido auténtico, vinculado con la intención del autor. Y cuando decimos sentido auténtico, pues lo que ya les había dicho, nos vamos a la exposición de motivos, en donde se señalan, donde se esgrimen los argumentos, motivos por los cuales se echa a andar una norma, una ley, una reforma, una derogación, incluso. A eso se refiere. Luego entonces, la interpretación puede entenderse desde dos vertientes. Desde dos vertientes. El proceso, que es la operación cognitiva del intérprete en busca del contenido significativo de las normas, y derivado del proceso, pues obviamente el producto, el final. El resultado del proceso cognitivo implementado por el intérprete. Entonces, yo realizo mi tarea consistente en aplicar algún método, y es en donde viene precisamente, o tiene su razón de ser, la hermenéutica jurídica. Que dicho sea de paso, la hermenéutica es una herramienta que se empezó a utilizar en la interpretación de los textos bíblicos, es decir, desde hace ya N años. Pero insisto, fue básicamente para la interpretación de los textos bíblicos. Ya con el tiempo, derivado de que es una herramienta que nos sirve para interpretar a través de utilizar diversos métodos, pues obviamente se adecúa al campo jurídico. ¿Para qué? Para entender las leyes precisamente, porque desafortunadamente cuando el creador, teniendo una idea y la aterriza en blanco y negro, tal vez en blanco y negro no lo aterriza como quería él que estuviese. No por nada luego ya en el campo de la vida real, algunos dicen lo que quiso decir el legislador es precisamente, se refiere a esto. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes. En un mundo cada vez más regulado, cumplir con las normativas de prevención de lavado de dinero no es solo una obligación. Es crucial para proteger la empresa. Las multas pueden ser devastadoras hasta hacer quebrar a las empresas. ¿Estás preparado para cumplir con las normativas de manera eficiente y sin complicaciones? Te presentamos el Prontuario Lex PLD, tu aliado confiable en la prevención del lavado de dinero, la mejor herramienta de consulta para quienes gestionan actividades vulnerables y son responsables del cumplimiento de PLD en actividades vulnerables. Este completo prontuario te ofrece todo lo que necesitas desde los antecedentes en México sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, hasta los umbrales de identificación y avisos. Incluye la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LF-PIORPI, reglamentos y criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, todo en un solo lugar. Asegura el futuro de la empresa con el Prontuario Lex PLD, la herramienta clave que te permitirá cumplir con las normativas sin complicaciones. No esperes más y adquiere el tuyo hoy mismo. ¿Conoces las obligaciones que tienes como patrón cuando tienes trabajadores a tu cargo? Te invito a mi próximo curso donde te llevaré paso a paso para el manejo correcto de las plataformas SUA, ITSE y SIPARE. Soy Jessica García, te espero. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en el próximo curso Tratamiento Fiscal de la Nómina. ¿Tienes dudas si estás pagando la nómina de manera correcta?
cómo se integra el salario base de cotización, cómo pagas el ISR, cómo timbras de manera correcta para decirle al SAT lo que en realidad está pasando con tus trabajadores. No te pierdas este curso taller que será impartido próximamente en nuestra casa IMEFI y que forma parte del diplomado Impuestos Empresariales 2024. Recuerda que lo mejor que puedes hacer es capacitarte para afrontar el futuro sin mayor esfuerzo. Así es que nos vemos próximamente en tu casa IMEFI. Bien, regresamos con ustedes. Les decía entonces que la hermenéutica jurídica refiere precisamente en un principio a la interpretación de los textos bíblicos. Eran otros tiempos, otros contextos. Va evolucionando esta herramienta y en el campo jurídico, dado que se refiere a cómo interpretar una ley, una norma, esta la retoman y ahora hermenéutica jurídica. Pero básicamente refiere a la interpretación. Por eso se dice que la hermenéutica consiste en la interpretación de los textos y en derecho se hace referencia a la interpretación de la norma jurídica en cuanto a su manifestación textual. Implica en sí misma a la interpretación, proporcionando los métodos por los cuales el intérprete no únicamente comprende el sentido de la norma, sino también la posibilidad de explicarlo. Es decir, al final del día, lo que se explica, o más bien lo que primero se entiende, es lo que quiso decir el creador de la norma. Insisto, buscando el contenido significativo y así poder estar en aptitud de lograr esa intención de su creador. Implica entonces, pues precisamente esto. La interpretación desde el punto de vista hermenéutico no puede verse en forma lineal, sino en forma circular como un ciclo entre el texto normativo, los destinatarios de la norma y el contexto específico. Es aquí donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque no se trata de aplicar una norma al pie de la letra, porque si lo hacemos al pie de la letra podemos caer en errores, porque esa intención tenía como tarea, como misión, ubicarla en un contexto en específico y tener un destinatario en específico. Si yo aplico la ley de manera literal, puedo caer, insisto, en errores, porque partiendo de la idea de que había una intención para lograr un resultado, de alguna manera se tenía dentro de la intención un destinatario y un campo de aplicación, es decir, a lo mejor no era general, sino nada más era para una porción de ese universo. Esa es la razón de esta figurita que tenemos aquí. Recuerdo cuando mis clases de conjuntos, lo que está en medio es lo que trata de resolverse a través de una interrelación de las diversas normas que convergen en un sentido. Lo que yo les decía hace ratito, cuando hablamos, por ejemplo, de la subordinación en renta, pues necesito yo remitirme a la ley de la materia, Ley Federal del Trabajo. Pero la Ley Federal del Trabajo nunca me da una definición de lo que debo de entender por subordinación. Luego entonces me tengo que remitir a otra fuente de información y recurro a los precedentes judiciales para ver qué es subordinación. ¿Ya lo entendiste? Regrésate a la norma laboral. ¿Ya lo entendiste? Ok, regrésate a la ley de renta, porque a lo mejor me puede rebotar en la ley del IVA, como es el caso hoy día de la subcontratación de servicios especializados, que de alguna manera mi plataforma es la Ley Federal del Trabajo. Y tengo que hacer una armonización entre el Código Fiscal 15D, Ley de Renta 27, 28, Ley del IVA, el artículo 5, por cuanto a los requisitos del acreditamiento. Entonces, hay un contexto para lo cual tengo que arribar a diversas leyes, desde la laboral hasta la fiscal, porque si no se cumple lo laboral,
me rebota en lo fiscal. Luego entonces es en donde se vuelve interesante esta tarea intelectual de la interpretación, porque hay una armonización de todas las que convergen en una palabra, en un campo en específico. Y esto me lo va a dar precisamente las herramientas que me da la hermenéutica jurídica. Si lo vemos a manera de resumen, veamos cómo quedaría esta tarea. Saludamos a las personas que nos siguen por estos medios. A mí la verdad no me deja de sorprender el internet, las redes sociales, las plataformas digitales, etc., porque es una forma de difundir el conocimiento y ya no hay necesidad de estar físicamente para estar compartiendo este tipo de conocimientos, sino hoy día gracias a las redes sociales es posible esto. Miren lo que les decía, es sencillo. Tenemos a un autor, es decir, el creador de la norma. Y siempre, evidentemente, tendrá una intención. En materia fiscal, las leyes fiscales se diseñan allá a través del Poder Ejecutivo, a través de su Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente en el artículo 31, fracción segunda y tercera. Entonces, hoy día, precisamente estamos en este tema. Hoy es martes 22 de octubre. La señora presidenta tiene para presentar su paquete económico hasta el 18 de noviembre. Ese paquete económico es diseñado por su secretario de Hacienda. Este paquete económico se entrega al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, de acuerdo al artículo 72, apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que ellos se den a la tarea de revisar y poder materializar lo que reza el artículo 74, fracción cuarta, aprobar el paquete económico, la ley de ingresos de la Federación, bla, bla, el presupuesto de egresos, etc. Luego se lo turna a la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, precisamente para ver si autoriza o no. Total. Allí hay una intención. Desde la presentación de ese paquete económico, hay una intención que está detrás de esa presentación, de esa norma. Si es que hay leyes fiscales, si es que hay una nueva, no hay reforma, no hay ley fiscal, sino sí reformas, pero tendríamos que ver cuáles son las intenciones. Y hace poco hablábamos de la reforma fiscal que se tiene en puerta. Hay algunas que versan sobre precisamente los temas que se dan en la práctica, que las autoridades al momento de ejercer sus facultades se dan cuenta de que algunos contribuyentes todavía están con ese rollo de la intercambio de facturas sin que se haya llevado a cabo el servicio. Entonces, obviamente, la intención es que se preste el servicio y entonces está en aptitud de poder hacer deducible la operación. Hay una intención, ok. Tenemos que encontrarla. Una vez que se aprueba, ya es un texto a interpretar. Una vez que se publica, vaya. De hecho, desde antes de que se publique, nosotros sabemos que en la Gaceta Parlamentaria podemos estar ahí al tanto de cuáles son las discusiones que versan sobre ese tema en específico. Para nosotros también ir revisando cómo se está cocinando esta reforma fiscal o cualquier otra cosa. Porque cuando fue la reforma laboral no era reforma fiscal, sin embargo estábamos al pendiente de cómo se estaba cocinando esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, como a cualquier otra. Entonces, ¿qué hace el intérprete? Pues tiene que descubrir el contenido significativo que dio el autor. Pero fíjense, aquí el intérprete tiene la siguiente misión, la siguiente tarea, la siguiente incluso obligación de que este texto ponerlo en su contexto para que no se llegue a la barbarie de lo que hace ratito comentaba, que algunas autoridades estaban emitiendo opiniones e interpretaciones respecto de un concepto que estaba fuera de contexto. Entonces eso les puede pasar. Por eso es importante, ok, aquí está el texto. ¿A quién iba dirigido? ¿Por qué?
y esto se descubre a través de la intención. Por eso es importante echarnos un clavado a la exposición de motivos que le da vida a una ley, a una reforma, a una adición, incluso a una derogación. Si yo no hago esto de manera conjunta entre el texto, colocándolo en el contexto, insisto, voy a interpretar de manera incorrecta y entonces esa aplicación estricta que se refiere al 5, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación será errónea con las consecuencias que a futuro le contraiga, que pudiese estar sembrando una contingencia fiscal, de la cual el día de mañana, pues obviamente eso le va a costar al patrimonio del contribuyente. Entonces, los que somos contadores, abogados, hay que estar truchas en esa parte, porque al final del día se juega con el patrimonio del contribuyente y no es justo. Entonces, pues hay que ponernos las pilas ahí, porque si no lo hacemos, a lo mejor la autoridad fiscal está soslayando esto. Y nosotros, pues obviamente, si estamos preparados en esta parte, pues obviamente le llevamos un paso adelante. Cuando logramos ubicar el texto en el contexto, es en donde vamos a obtener como resultado o lograr la verdad textual, la verdad verdadera. Es decir, encontraremos la intención del autor y al final del día, cuando yo aplique una norma logrando la intención del autor, no tendré problemas, aun cuando la intención no haya sido correcta. ¡Ojo! Eso ya no será responsabilidad mía, será responsabilidad del que creó, modificó, reformó una norma o echó a andar una nueva ley. Ese no será mi bronca. Oye, yo cumplí con tu misión de que se materialice tu intención. Por eso es importante hacer una interpretación de la norma antes de su aplicación. Bueno, este cuadrito fue el resultado de, obviamente, la lectura, la práctica profesional, la preparación académica y, obviamente, buscando precedentes judiciales que versen sobre de esto. Otra jurisprudencia. ¿Por qué jurisprudencia? Porque sabemos todos, bueno, todos los que estamos en este rollo, que una jurisprudencia tumba todo. Es decir, el que puede lo más, puede lo menos. Y entonces, aunque a veces una jurisprudencia no es la verdad verdadera, sino la verdad judicial, es la que se debe de aplicar en términos de la ley de amparo. Yo en lo personal, ¿por qué digo la verdad judicial y no la verdad verdadera? Ejemplo, la compensación en materia de IVA. Aquí los juzgadores como que se les barrió algo. ¿Qué se les barrió? Hacer una interpretación conjunta, no solo de la ley fiscal y no solo de la ley federal, Código Civil Federal, sino también tenía que haber considerado la norma contable, porque la norma contable es una fuente para el derecho fiscal, de acuerdo precisamente a la resolución miscelánea, así como a precedentes judiciales que me dicen que la norma fiscal, le hace normas de información financiera, son fuentes del derecho fiscal. Luego entonces, aquí me remonto a la partida doble. Y así, para que les quede claro y no se les vaya a olvidar, es, si a todo cargo corresponde un abono, en esta jurisprudencia se les barrió. ¿Por qué? Porque dice que sí habrá abono, pero no habrá cargo. Ah, caray, no entendí. Sí, mira. En esa jurisprudencia se dice que la compensación no es una forma de pago, por consecuencia no se tiene derecho a un acreditamiento. Ah, pero a la generación de una obligación como el IVA a enterarle al fisco sí. Oye, eso no puede ser, porque si alguien cobra es porque alguien pagó. O si alguien pagó, es porque alguien cobró, etc. Se cumple la teoría de la partida doble. Y ese artículo 1b, párrafo primero de la ley del IVA fue interpretado de manera incorrecta desde mi óptica. ¿Por qué? Insisto,
Porque si alguien está generando la obligación de pago de IVA, es porque alguien está generando el derecho al acreditamiento de IVA, para que se cumpla esa teoría. Pero además la jurisprudencia dice que el Código Civil lo prohíbe. El Código Civil, cuando me voy al artículo 2192, fracción 8, me dice que en materia fiscal está prohibido, salvo cuando la ley lo permita. Y el 1B, párrafo primero de la ley del IVA, lo permite. Luego entonces ya no entendí. Pero otro punto. Para que pueda acreditar, si es deducible en renta, logro acreditar. ¿Y qué creen? En renta sigue vigente y no hay problema, artículo 27, fracción 8, última oración del párrafo primero, que a través de una figura jurídica para extinguir la obligación de un acreedor, se permite una deducción. Luego entonces, si yo a través de la compensación tengo una deducción, por lo tanto en IVA tendría un acreditamiento. Esa parte se les barrió. Entonces, fíjense nada más. Por eso es importante para la interpretación tener todo lo que está alrededor. A eso me refería acá. Sino en forma circular. Es decir, hacer una revisión de 360 grados por cuanto hace a normas contables, disposiciones fiscales, precedentes judiciales, incluso en algunos casos hasta el derecho comparado. El derecho comparado. Ahorita vamos a ver cómo es importante a veces remitirnos al derecho comparado. Bien, esta jurisprudencia dice: leyes fiscales, la interpretación sistemática de sus normas no contraviene los principios de interpretación y aplicación estricta, lo que les decía. Si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto. Ahí está, normativo del que forma parte, ya que de hacer así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole. Y un principio de hermenéutica, ahí está, obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función de los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico, lo que les decía hace ratito de la cuestión laboral, sin que ello implique que en materia impositiva una interpretación estricta pero al fin y al cabo interpretación vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de las contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no viola el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Ahí está. No es algo que yo me haya fumado, es algo que tiene su soporte en las leyes, en los precedentes judiciales, que aquí la verdad, sin mis respetos para el que emitió esta jurisprudencia, porque al final del día nos está diciendo en español que para interpretar tienes que hacer uso de todas las disposiciones, normas que tengan que ver con un tema en específico, para entonces, ahora sí, aplicarlo, y no por ello quiere decir que estoy violentando este rollo de la aplicación estricta, porque insisto, ¿cómo habría yo de aplicar una disposición de manera estricta si no sé a qué carajo se refiere? Entonces es una tarea, 1, interpretar, 2, aplicar. Interpretar hermenéutica a través de todos estos métodos que me permitan identificar la intención del creador de la norma y así lograr materializar lo que Montesquieu decía en su obra El espíritu de la ley. Cuando hacemos esto, vamos a evitar algo. Decimos, la hermenéutica no solo permite comprender el contenido significativo de la norma, sino ubicarla en el contexto normativo
a la que está dirigida, evitando así caer en el fraude a la ley por el simple hecho de aplicar la norma en forma literal, transgrediendo así el espíritu de la ley. Es decir, si yo aplico de manera literal la ley, puede que caiga en fraude a la ley. Y qué chistoso, porque el fraude a la ley no es un concepto que esté regulado por alguna ley en nuestro país. Sí hay precedentes judiciales que al final del día fueron interpretaciones de los casos que se vivieron en la vida real, pero al final del día es el resultado de ese proceso intelectual por cuanto hace al análisis de un caso del mundo fáctico, insisto. Y dije chistoso, ¿por qué? Porque haciendo uso del derecho comparado, si me voy al Código Civil Español, por allá hay un artículo 6, numeral 4, que me define qué es el fraude a la ley. Y es básicamente cuando yo, a través de aplicar una norma de cobertura, la aplico, pero buscando o pretendiendo lograr un resultado contrario a lo que dispone la ley, obteniendo un beneficio. Y allá ese código es importante porque dice que no por ello podrá aplicarse la ley que corresponda. Es decir, si aquí en México tuviésemos un artículo semejante, pues entonces podríamos sancionar este tipo de situaciones. Para que yo llegue al fraude a la ley aquí tendría que hacer una interrelación de varios artículos del Código Civil Federal, pero yo creo que no habría necesidad si estuviese un artículo que me dijese que es fraude a la ley. Y hoy día en el campo fiscal hay varias pseudoestrategias a través de las cuales se obtienen beneficios fiscales cayendo en el fraude a la ley, porque lo que hicieron fue aplicar la norma en forma literal, diciendo, ¿cuál es el problema si estoy aplicando la ley? El problema es que puedes estar aplicando un precepto que no te corresponde, porque tú no eres el destinatario, pero además no estás dentro del contexto a que se refería o se refiere esa norma. Y para ello, pues échense un clavado ahí en los criterios no vinculativos y van a ver que ahí lo que se pretende es amenazar al contribuyente que caiga en alguna de este tipo de prácticas fiscales indebidas, porque en muchas de ellas se da el fraude a la ley. Y al final del día también es lo que se pretende regular a través del 5A del Código Fiscal, que es el que versa sobre la razón de negocio. Bien, espero que pues este tema sea de su interés, que lo apliquen, porque de verdad luego da tristeza que algunos contadores abogados no sepan interpretar las leyes en forma correcta, cayendo en situaciones que van a generar contingencias fiscales el día de mañana, incluso en contra de sus clientes. Así que cuidado, hay que entonces, antes de aplicar la norma en forma estricta, primero hay que entenderla, comprenderla, razonarla y buscar, lograr, materializar la intención del creador de la norma. Nos vemos hasta la siguiente y aquí su servidor, Pepe Padilla, queda a sus órdenes. Cuídense mucho.